Bien, en este tutorial les voy a mostrar algunas de las actividades o análisis que podemos realizar con el software Pratt para el análisis acústico de la voz. Acá yo ya tengo abierto el programa y tengo un archivo cargado que lo abrí desde Read from File hasta encontrar la carpeta que contenía el archivo. En este caso yo lo grabé directamente del Pratt, pero ustedes también pueden cargar un archivo grabado con otro tipo de software. Lo que vamos a hacer primero entonces para poder observar esta señal es apretar el botón de View and Edit y acá vamos a ver la primera ventana que se abre. Y ustedes van a observar dos gráficos. El gráfico que está acá arriba es el oscilograma o forma de onda, que lo que representa es básicamente la onda sonora compleja, ¿ya? Propia de la voz. Y acá estamos viendo representado el sonido en dos planos. Un plano horizontal, que viene determinado por el tiempo, y tenemos también un eje vertical determinado por la amplitud o la intensidad de esta señal acústica. Entonces, a grandes rasgos, lo que nos permite ver el oscilograma es la distribución de la energía de la señal acústica o de la voz a lo largo del tiempo. Y podemos ver que, por supuesto, hay ciertas fluctuaciones, eso es completamente normal, que también lo podemos corroborar con el contorno de intensidad en amarillo, ¿cierto? Que nos va mostrando los momentos en donde hay más o menos amplitud o intensidad de la señal, pero se mantiene más o menos estable. Siempre es recomendable escuchar también la señal que yo estoy analizando, no solo observarla visualmente, sino que también hacer el correlato perceptual. Por lo tanto, si queremos escuchar esta señal, la podemos seleccionar y podemos apretar. Por lo tanto, vamos observando los cambios de la voz a lo largo del tiempo, tanto en el gráfico de arriba, oscilograma, como el gráfico de abajo, que es el espectrograma. En este caso, yo estoy observando un espectrograma de banda estrecha. Voy a sacar los contornos de tono e intensidad, o de frecuencia, mejor dicho, e intensidad, y solo me voy a quedar con el espectrograma y el oscilograma. Esta señal acústica, por lo tanto, puede ser representada como espectro, ¿ya? O espectrograma, donde el único cambio es que ahora en el eje vertical ya no vamos a tener amplitud, como era el caso del oscilograma, sino que vamos a tener frecuencia a lo largo del tiempo. Por lo tanto, lo que vamos viendo en el espectrograma de banda estrecha son todos los componentes frecuenciales o armónicos de la voz en un determinado periodo de tiempo. En este caso, el primer armónico es la primera línea negra que se ve acá, abajo. Ese es el primer armónico o la frecuencia fundamental. La segunda línea horizontal negra que se ve es el segundo armónico. La tercera línea negra es el tercer armónico. La cuarta es el cuarto armónico. Y nos damos cuenta, por ejemplo, que el cuarto armónico está un poco más negro que los otros armónicos. Eso ocurre porque este armónico tiene más energía que los otros armónicos eh, que se encuentran tanto más abajo como más arriba en el rango frecuencial. Y esto se va repitiendo. Si nos damos cuenta, aquí hay un armónico que está un poquito más negro, acá hay otro armónico que está más negro, más arriba, ¿cierto? Y eso ocurre porque los armónicos están coincidiendo en esas regiones frecuenciales con la presencia de formantes. Y yo voy acá al gráfico y le pido que me muestre los formantes, me voy a dar cuenta que efectivamente coinciden con las regiones donde los armónicos están más oscuros, están más ennegrecidos. Y acá podemos observar, ¿cierto?, la definición de cuatro formantes a lo largo del tiempo con muy poquita dispersión, lo que también estaría correlacionado con una señal de buena calidad con bajo ruido. Hay otra forma de analizar formantes, ¿cierto? Pero eso implica modificar la configuración del espectrograma. Eso se puede hacer acá en Spectrogram Settings y modificamos
la longitud de la ventana a 0.005. Y ahora vamos a estar viendo la señal acústica, pero en un plano temporal, ya no frecuencial, que nos permite observar las regiones más negritas que corresponden justamente a los formantes. Si le pedimos que nos muestre los formantes como historia formántica, la línea más roja, ¿cierto? Se conoce como historia formántica. Vemos que coincide justamente con las regiones más oscuras del espectrograma de banda ancha. Vamos a volver al espectrograma de banda estrecha, acá, para continuar analizando los componentes frecuenciales. Esta señal es una señal tipo 1. ¿Qué quiere decir que sea una señal tipo 1? Quiere decir que el espectrograma nos está mostrando una señal con una composición armónica bastante rica. Ya tenemos presencia de armónicos a lo largo de todo el rango frecuencial, de 0 a 5000 Hz. Estos armónicos están bien definidos, ¿cierto? Hay presencia de ruido porque siempre hay presencia de ruido en la voz humana, pero esa cantidad de ruido es mínima, ¿ya? Y no afecta tampoco mucho a la calidad del sonido, que nuevamente, como les digo, lo podemos siempre chequear escuchando la señal. No se percibe perceptualmente, ¿cierto?, mayor presencia de ruido que nos pueda llamar la atención. Em, Algo que también es interesante de analizar, que no siempre se hace, es ver el oscilograma, pero con mayor profundidad, a un plano mucho más microscópico. Si yo hago zoom in, me voy a encontrar con esto. En las líneas grises, lo que se están separando son los ciclos vibratorios de los pliegues vocales. Por lo tanto, yo estoy analizando la periodicidad de esos ciclos vibratorios. Y puedo analizar la periodicidad en un plano horizontal, que esto es lo que se conoce como jitter, de que qué tan regulares finalmente son los periodos, ¿ya? Los periodos o los ciclos vibratorios, ¿cierto? Repetidos en el tiempo. Ver cuánto duran esos ciclos y ver si la duración de cada ciclo es similar a los sucesivos. Eso es lo que mide el concepto de jitter. Distinto es el shimmer, que lo que hace también es comparar la regularidad ciclo a ciclo, pero ahora en el plano de la amplitud. Por lo tanto, lo que compara shimmer es qué tan similares son los ciclos vibratorios, pero en cuanto a su amplitud. Eso es lo que se conoce como shimmer. Entonces, en resumidas cuentas, el jitter tiene relación con qué tan regulares son las duraciones de los ciclos vibratorios en el tiempo. Y shimmer es qué tan regulares son las amplitudes de esa oscilación vibratoria en el tiempo. Y esto, para que esto se pueda medir de manera adecuada, yo necesito tener una señal estable, porque si no tengo una señal estable, que está variando la frecuencia, como por ejemplo en un glissando, en una voz temblorosa, cambia constantemente la frecuencia, por lo tanto los ciclos también van cambiando a medida que se va modificando la frecuencia. Lo mismo ocurre con la amplitud. Si tengo muchas variaciones de intensidad en la voz, también voy a tener una señal que naturalmente va a cambiar las amplitudes. Por lo tanto, para poder hacer un análisis adecuado de jitter y shimmer, es necesario que la señal que se esté midiendo sea una señal estable. Por eso que se pide una vocal en un tono cómodo mantenido, ¿sí? Ese es un requisito para poder hacer estas medidas. Y otro punto importante, vamos a hacer ahora zoom out. Otro punto importante es que los resultados
que me den los valores de jitter y shimmer solo son confiables cuando nos encontramos con una señal tipo 1, como la que se está viendo en la pantalla. Una señal que perceptualmente se va a correlacionar con una voz normal, perceptualmente hablando, o si es que hay algún grado de difonía, esa difonía va a ser muy leve. Entonces, ¿cómo se calculan ahora esos parámetros de perturbación? Tenemos que seleccionar la porción central de esta señal acústica y vamos a ir a pulsos que ya tienen que estar marcados, ¿sí? Voice Report, y el software nos va a entregar una serie de datos. Por ejemplo, nos da el valor de la frecuencia, acá está la frecuencia promedio, ¿cierto? O la mediana del pitch, que en este caso coincide, 210 Hz. En el jitter, el que ustedes tienen que considerar es el jitter local, que en este caso tiene un valor de 0.1, lo que está dentro de rangos normales. Recuerden que el valor umbral es hasta 1.04, y el shimmer también se encuentra dentro de rangos normales con 1.4%, y el rango de normalidad va hasta el 3,8%. Entonces acá tenemos los valores a nivel cuantitativo, pero es importante que también conozcan qué significa cualitativamente analizar jitter y shimmer, que no es lo mismo que hacer un análisis de los contornos de frecuencia o de intensidad. Por eso que cuando se habla de jitter, hablamos que el jitter son las variaciones de la frecuencia fundamental ciclo a ciclo, ¿ya? O en otras palabras, qué tan regulares son los ciclos vibratorios en el tiempo en cuanto a su duración o periodo. Y el shimmer son las variaciones de perturbaciones de la amplitud de la onda ciclo a ciclo también, ¿ya? Es un análisis a nivel a corto plazo, ¿ya? Ciclo a ciclo, no a largo plazo, como lo hacen los contornos, en este caso de intensidad, que yo promedio la intensidad a lo largo de toda la señal, o de tono, que es donde también puedo ir viendo los promedios de la frecuencia fundamental en el tiempo. Otro dato que me arroja el Voice Report es el HNR, que está acá abajo, o, eh, o el inverso, el NHR, que son opuestos. En el caso del HNR nos da 27 decibeles, lo que también implica que la voz tiene un alto grado de energía, ¿ya? Y bajo ruido. Ya si los valores empiezan a bajar inferior a 20 decibeles más o menos, ya vamos perdiendo, ¿cierto? Un poquito de energía, tenemos un poco más de ruido. Sin embargo, el valor de corte está en los 10 decibeles, donde ya podemos interpretar que la cantidad de ruido que tiene esa señal acústica es significativa. Bien. Por lo tanto, lo más importante de analizar en estos gráficos, como yo les comentaba, es ver la estabilidad de la señal, que se puede ver a largo plazo y se puede ver a corto plazo haciendo zoom y viendo los ciclos, pero tenemos los valores de jitter y shimmer que nos entregan un valor objetivo para ver qué tan regulares son finalmente esos ciclos, tanto en el plano de la frecuencia como de la amplitud. Y en el espectrograma, lo más importante va a ser analizar los armónicos, qué tan definidos estén, y la presencia de ruido, que se ve por lo general como puntitos grises entre los armónicos, conocido también como ruido interarmónico. Y si queremos agregar, ¿cierto?, el análisis de los formantes, podemos marcar formantes, y también vamos a ver que coincide con las regiones donde los armónicos tienen más energía. Eso es lo más importante que tienen que conocer respecto al análisis del espectrograma, medios de perturbación y del ruido.